Era un viernes gris en Jerusalén. El cielo sobre el Gólgota se llenaba de nubes pesadas, anticipando un momento que cambiaría el curso del tiempo. Bajo 3 cruces de madera, un oficial romano cumplía con su deber. Otra ejecución. Esta vez, el prisionero era Jesús de Nazaret. El centurión tenía una sola responsabilidad: asegurarse de que Jesús muriera. Y así lo hizo. Cerca del mediodía, una oscuridad cubrió toda la tierra y duró hasta la tarde. A esa hora, Jesús gritó con angustia: «Padre, ¿por qué me has abandonado?». Luego, con un último suspiro, exhaló y murió. En ese preciso instante, la cortina del templo se rasgó por la mitad, de arriba a abajo. El centurión, que estaba cerca observando, dijo: «En verdad, este hombre era el Hijo de Dios». Ese momento cambió la vida del soldado para siempre. El hombre enviado a ejecutar la sentencia de muerte se sintió profundamente conmovido. Pasó de ser verdugo a testigo, de quien atravesó el costado de Jesús al primer no judío en reconocerlo como el Hijo de Dios. Renunció a su puesto en el imperio más poderoso del mundo y se unió a quienes seguían a Jesús. Viajó por muchos lugares, compartiendo el mensaje con pasión, hablando como alguien cuya vida había sido transformada. Su historia continuó en la tradición cristiana con un nombre que se le dio más tarde: Longino. Antes de aquel viernes, Longino era un centurión romano. Estos oficiales comandaban a más de 100 soldados. Eran respetados por su valentía, disciplina y habilidad en combate. Todo su mundo se había construido sobre la resistencia, la fuerza y el deber sin cuestionamientos. Ser centurión exigía más que fuerza física. Requería mente aguda, capacidad táctica y un corazón firme. Y Longino tenía todo eso. Sus días estaban marcados por rutinas estrictas, orden y lealtad total a Roma. Había visto morir a muchas personas sin parpadear. Cumplía órdenes sin dudar. Se había convertido en una herramienta del imperio. Hasta que todo cambió. La ciudad aún estaba en silencio, apenas despertando, pero pasos apresurados resonaban en las calles y los susurros llenaban el aire de la mañana. Todos hablaban de un solo hombre: Jesús de Nazaret. Solo la noche anterior lo habían capturado en el huerto de Getsemaní. Uno de sus propios seguidores, Judas Iscariote, lo traicionó con un beso, entregándolo por 30 monedas de plata. Llevaron a Jesús ante el Sanedrín, la asamblea de líderes religiosos, que lo acusó de proclamarse Hijo de Dios, un delito que llamaron blasfemia. Lo golpearon, le escupieron y lo sentenciaron, pero no podían ejecutarlo. Para eso necesitaban el permiso de Roma. Así que al amanecer lo llevaron ante Poncio Pilato, el gobernador romano de la región. Pilato, sentado en el lugar del juicio, observó a Jesús y le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió con calma: Tú lo dices. Los sacerdotes y los ancianos lanzaron muchas acusaciones contra él, pero Jesús no respondió. Pilato se inclinó y le dijo: ¿No oyes lo que dicen de ti? ¿No vas a defenderte? Pero Jesús permaneció completamente en silencio. No ofreció defensa ni explicaciones. Pilato quedó sorprendido. Había visto a muchos prisioneros suplicar, mentir y llorar para evitar la muerte, pero este hombre tenía una paz extraña y poderosa. En ese momento, un mensajero se acercó rápidamente al lugar del juicio. Llevaba una advertencia de parte de la esposa de Pilato: No te metas con este hombre inocente. Hoy tuve sueños inquietantes por su causa. Pilato se removió incómodo. Sintió que algo más grande que él estaba ocurriendo, algo que no podía detener. Como era la Pascua, la costumbre era liberar a un prisionero. Pilato vio esto como una salida y ofreció al pueblo una elección: Jesús o Barrabás, un criminal conocido, culpable de asesinato. Pero los líderes religiosos agitaron a la multitud.
«¡Suelta a Barrabás!», gritaban. Pilato, levantando las manos, preguntó: «¿Y qué hago con Jesús?». La multitud estalló de rabia. «¡Crucifícalo!». Conmocionado, Pilato preguntó otra vez: «¿Por qué? ¿Qué mal ha hecho?». Pero los gritos se hicieron más fuertes: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Pilato comprendió que no podía controlar a la multitud. Entonces pidió agua y, delante de todos, se lavó las manos. «No soy responsable de la muerte de este hombre», dijo. «Esto es cosa de ustedes». Entonces dejó libre a Barrabás, y Jesús fue entregado para ser ejecutado. El destino del Hijo de Dios estaba ahora en manos humanas. Los soldados llevaron a Jesús al cuartel. Como siempre, el centurión Longino vigilaba la entrada, observándolo todo. Había presenciado incontables castigos, había visto a muchos hombres exhalar su último aliento, pero ese día se sentía diferente a todos los demás. El hombre que tenían delante no se resistía, no gritaba, no maldecía, no suplicaba, aceptaba cada golpe como si creyera que debía suceder. Los soldados, crueles y divertidos, le quitaron la ropa, lo ataron con fuerza a un poste y comenzaron a azotarlo sin piedad. El látigo caía una y otra vez, desgarrando su piel. Aún así, no emitía ningún sonido. Longino estaba cerca, con los brazos cruzados, su rostro endurecido por años de violencia. Pero algo en su mirada comenzaba a cambiar. Los demás se burlaban del prisionero. Le echaron un manto púrpura sobre los hombros, retorcieron ramas con espinas para hacer una corona y la clavaron en su cabeza. La sangre corría por su rostro, pero sus ojos seguían abiertos, calmos, enfocados, firmes. Le pusieron un palo en las manos como si fuera un cetro. Se inclinaron en falsa adoración y rieron fuerte, gritando: «¡Salve, Rey de los judíos!». Pero Longino no se rió. Simplemente observó y por primera vez en mucho tiempo se sintió perturbado. No por el dolor o la crueldad, sino por la fuerza silenciosa de ese hombre herido. Le escupieron y lo golpearon una y otra vez con el palo. Cuando terminó la burla, le arrancaron el manto, lo vistieron con su ropa y lo prepararon para la ejecución. Pero Longino no podía apartar la mirada. Algo profundo dentro de él comenzaba a despertar. No entendía por qué ese hombre no se defendía ni decía una palabra. No podía comprender cómo, incluso siendo humillado, no mostraba enojo, solo una compasión profunda e inquebrantable. Mientras los otros reían, Longino empezó a preguntarse: ¿quién es realmente este hombre? Aún no lo sabía, pero estaba a punto de descubrirlo, porque ese mismo día Longino presenciaría la expresión de amor más grande que el mundo haya visto, y eso cambiaría su vida para siempre. Los soldados tomaron a Jesús y lo sacaron del pretorio. Sobre sus hombros dejaron caer una cruz áspera y llena de astillas, empapada con el sufrimiento de otros condenados. El camino hacia el Gólgota había comenzado. Al frente marchaba Longino, abriéndose paso entre la multitud. Su tarea era llevar al prisionero al lugar de la ejecución, el Gólgota, el monte de la calavera, donde Roma desechaba a los no deseados. Jesús avanzaba entre gritos y caos. Algunos le escupían, otros lanzaban insultos crueles, pero en la multitud también había quienes lloraban en silencio. Su madre María estaba entre ellos, buscando desesperadamente una mirada de su hijo. No lograba verlo con claridad, así que se volvió hacia el discípulo que la acompañaba. «Juan, ayúdame, llévame con él». Juntos avanzaron entre la gente. De pronto, un soldado empujó con violencia a Jesús y su cuerpo debilitado cayó al suelo. Golpeó con fuerza el piso y la pesada cruz cayó sobre él con un golpe sordo. Los guardias lo azotaron gritando: «¡Levántate!». Con gran esfuerzo, Jesús se incorporó lentamente.
María y Juan llegaron hasta él justo cuando volvió a caer. María no pudo soportarlo más. Corrió hacia él, se arrodilló a su lado, con las manos temblorosas y los ojos llenos de dolor. Con voz entrecortada dijo: «Estoy aquí». Jesús levantó su rostro golpeado, la miró con ternura y respondió: «Mira, madre, estoy haciendo nuevas todas las cosas». Sus palabras no eran para consolar. Lo que sucedía no era solo sufrimiento, era una profecía cumpliéndose en tiempo real. El peso de la cruz presionaba con fuerza su espalda desgarrada. Su fuerza se agotaba rápidamente y Jesús tropezó una vez más. Los soldados lo azotaron de nuevo, gritándole que se levantara, pero él no podía moverse. Sus piernas ya no le respondían. Longino observaba con atención. Había visto a muchos hombres caer así antes, hombres aplastados por el dolor y el miedo, pero Jesús era distinto. No estaba derrotado. Algo dentro de él seguía firme, intacto. Entonces Longino vio a un hombre entre la multitud, alguien que venía del campo, y le ordenó: «Tú lleva esa cruz». Lentamente Jesús se incorporó, miró al desconocido, y aunque su cuerpo fallaba, sus ojos expresaban un silencioso agradecimiento. El hombre, Simón, tomó el peso de la cruz, ayudando a Jesús a continuar su camino. Avanzaron por las calles mientras la ciudad los miraba. Algunas mujeres lloraban abiertamente. A pesar de sus heridas, Jesús se volvió hacia ellas y dijo: «Mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos». Longino escuchó esas palabras y volvió a sentir algo despertarse en lo profundo de su ser. ¿Quién era este hombre que, aún cayendo por el dolor, pensaba en los demás? Finalmente llegaron al Gólgota, una colina árida y sin vida, usada para la muerte y la vergüenza. Las cruces ya estaban listas y los soldados comenzaron la sombría tarea. Jesús no se resistió, no gritó ni luchó. En cambio, abrió los brazos, casi como si se ofreciera voluntariamente. Y llegó el momento. Un soldado le sostuvo el brazo. Otro levantó el martillo. El sonido del primer golpe retumbó en el cielo. María tembló. Juan apartó la mirada, incapaz de soportarlo. La multitud reaccionó con cada golpe del martillo. Algunos lloraban en silencio, mientras otros seguían burlándose. Longino no se movió, solo se quedó ahí, mirando. Cuando los 3 hombres estuvieron clavados, Jesús en el centro y 2 criminales a los lados, los soldados se encargaron de levantar las cruces. Con un fuerte y seco golpe, la pesada madera cayó en su lugar, sacudiendo violentamente el cuerpo de Jesús. Los 2 criminales gritaron de dolor. Uno de ellos, lleno de amargura, miró a Jesús y gritó: «¿No eres tú el elegido? Entonces haz algo, sálvate a ti y a nosotros». Pero el otro, a pesar del sufrimiento, lo miró y dijo con esfuerzo: «¿No temes a Dios? Nosotros estamos pagando por lo que hicimos, pero este hombre no ha hecho nada malo». Luego, girando la cabeza hacia Jesús, añadió con voz débil: «Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino». Y Jesús le respondió con palabras que resonarían por toda la historia: «En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso». Longino, aún en su puesto, escuchaba sin poder creerlo. Había visto morir a muchos, pero nunca así. Esto no era solo una ejecución. Se sentía como si el mundo entero contuviera la respiración. El cielo se oscureció. Una sombra cubrió la tierra, como si incluso la naturaleza llorara. Longino permanecía en su lugar sin poder apartar la vista de él. Jesús, todavía colgado, seguía hablando, pero no eran gritos de dolor, eran palabras de misericordia. «Padre, perdónalos, no saben lo que hacen». Un escalofrío recorrió el pecho de Longino. Perdón para quienes lo golpearon, para quienes le clavaron los clavos, para quienes se burlaron de él, incluso para él.
A lo lejos el trueno resonaba, se acercaba una tormenta. Caifás y los demás líderes religiosos, sintiéndose satisfechos, se dieron la vuelta y se marcharon. Pero María se quedó, destrozada por el dolor, apoyándose en los brazos de Juan. Entonces Jesús, aunque débil, habló de nuevo. Mirando a María dijo: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Y luego a Juan le dijo: «Ahí tienes a tu madre». Su cuerpo se debilitaba cada vez más, pero de repente gritó con una voz que rompió el silencio: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Los que estaban cerca pensaron que llamaba a Elías. Algunos creían que pedía ayuda, esperando que el profeta viniera a salvarlo. Un hombre corrió, empapó una esponja en vino agrio, la puso en un palo y la acercó a la boca de Jesús. Pero Jesús no quiso beber. No aceptó alivio, estaba decidido a soportarlo todo hasta el final. Un profundo silencio envolvió el lugar. Entonces Jesús levantó la mirada. El final estaba cerca. Con un último esfuerzo declaró: «Todo está cumplido». Y con los ojos al cielo por última vez dijo: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Inclinó la cabeza y murió. Entonces la tierra respondió. En ese mismo instante, el suelo tembló bajo sus pies. Un fuerte terremoto sacudió la ciudad de Jerusalén. Las piedras se partieron, las tumbas se abrieron y la gruesa cortina del templo se rasgó de arriba a abajo. La multitud enmudeció. Aquellos que se habían burlado ahora estaban paralizados por el miedo. Muchos se golpeaban el pecho, de pronto conscientes de lo que acababa de ocurrir. Entonces Longino cayó de rodillas. Antes de poder pensar, las palabras salieron de su boca. Su voz temblaba cuando dijo: «En verdad, este hombre era el Hijo de Dios». El centurión romano, el encargado de la ejecución, fue el primer no judío en declarar abiertamente que el crucificado Jesús era, en efecto, quien decía ser. Y luego, un silencio pesado cubrió la colina del Gólgota. El cuerpo de Jesús colgaba inmóvil, sin vida. Los soldados, inquietos por los extraños sucesos, comenzaron a retirarse. La multitud, llena de miedo y confusión, empezó a dispersarse. Era el día de preparación para la Pascua, y la ley judía no permitía que los cuerpos permanecieran en las cruces una vez que comenzaba el sábado. Así que fueron a ver a Pilato pidiendo que les rompieran las piernas a los condenados para que murieran más rápido. Pilato aprobó la petición y la tarea le fue encargada a Longino. Él dio la orden sin demora. Los soldados tomaron una vara de metal gruesa, se acercaron a los dos hombres crucificados junto a Jesús y les rompieron las piernas. Longino, aunque ya estaba convencido de que Jesús había muerto, tenía que confirmarlo. Era parte de su deber. Siguiendo el protocolo romano, Longino tomó su lanza, se acercó a la cruz y con un movimiento certero la clavó en el costado de Jesús. Al instante brotó una mezcla de sangre y agua. El apóstol Juan, que estaba cerca, escribiría más tarde con convicción: «Lo vi con mis propios ojos, y lo que digo es verdad». Longino miró la herida y luego su lanza, ahora marcada por la sangre de un hombre inocente. Sin saberlo, acababa de cumplir una profecía sagrada: mirarán al que traspasaron. Ese momento no fue solo físico, llevaba un significado profundo: sangre para redimir, agua para purificar. Parte de esa sangre cayó sobre el rostro de Longino. La tradición cuenta que sufría de un problema en la vista que nublaba su visión. Pero cuando esa mezcla tocó sus ojos, su vista se aclaró. Allí mismo, al pie de la cruz y bajo un cielo que lloraba, Longino finalmente comprendió. Vio la verdad. Ese no era un criminal, no era un rebelde. Él había atravesado el cuerpo del Hijo de Dios. Cayó de rodillas una vez más, pero ahora como un hombre transformado.
Ya no un soldado del imperio, sino un creyente. Aunque la Biblia no describe en detalle lo que ocurrió después, antiguas tradiciones y escritos tempranos cuentan el resto de su historia. Longino, profundamente afectado por lo que había visto, no pudo volver a vivir como antes, vagó por días sin poder dormir en paz. La imagen de Jesús, crucificado y en silencio, ardía en su memoria como un fuego que no se apagaba. Ya no podía cumplir órdenes sin preguntarse si servía a la verdad o solo a la fuerza de un imperio. Después de la crucifixión, comenzaron a circular rumores por Jerusalén. Susurros sobre una tumba vacía, historias de apariciones, de personas que decían haber visto y hablado con el mismo hombre que había muerto en esa cruz. Longino no hablaba mucho, pero cada palabra le llegaba, y algo dentro de él se encendía. Sabía que no era un rumor. Algo en su interior le confirmaba. Esto no era el final. La muerte no había vencido, y durante días vivió con ese despertar, incapaz de regresar a la vida que antes conocía. Las visiones del Gólgota lo acompañaban como un fuego sagrado. Aún podía oír cada palabra que Jesús había dicho, recordar cada mirada y sentir el peso de cada silencio. Mientras el resto del mundo volvía a la normalidad, Longino no podía hacerlo. No podía volver a ser el soldado endurecido que había sido. El corazón que solo conocía la guerra y el deber empezaba a abrirse. Cuando escuchó los susurros que algunos habían visto a Jesús vivo, no se sorprendió. No había duda en él, no había confusión, solo una convicción tranquila e inquebrantable. Creía, Jesús había vencido a la muerte, y por primera vez Longino entendió lo que era la fe. Por primera vez el significado de la cruz, la profundidad del perdón y el poder de la redención se volvieron reales para él. Todo cobraba sentido. Dejó atrás su puesto, entregó su armadura, devolvió su arma y abandonó el ejército, sin dudar, sin arrepentimientos. Así comenzó su camino de fe. Encontró a los discípulos, buscó a quienes habían conocido a Jesús y se sentó a los pies de aquellos que un día caminaron junto al hombre que él había ayudado a crucificar. Pronto, el nombre de Longino empezó a mencionarse entre los primeros cristianos. El centurión romano, que antes lideraba tropas en nombre del César, ahora caminaba descalzo, llevando el mensaje de un rey al que una vez había condenado. Viajó por las tierras de Capadocia y Cesarea, regiones que hoy forman parte de Turquía, contándole a todos sobre aquel a quien había visto morir. Lo vi dar su último suspiro, decía, y en esa muerte encontré nueva vida. Su testimonio tenía peso. No se basaba en historias ni rumores. Él lo había vivido. Había estado al pie de la cruz, y sus palabras tocaban corazones. La mano que antes empuñaba un arma, ahora levantaba la verdad del Evangelio con valentía. En esas tierras, Longino predicó el mensaje de esperanza, y muchos creyeron por su causa. No era cualquier predicador, era el centurión que había estado bajo la cruz. Pero Roma no toleraba a quienes se volvían contra su poder, y pronto llegó la persecución. Longino fue capturado. Fue interrogado, golpeado y advertido de que la muerte lo esperaba. Sus captores le prometieron libertad si tan solo renunciaba a Cristo. Pero Longino, tranquilo e inquebrantable, respondió con fe firme. Y así fue sentenciado. El mismo imperio que una vez lo formó como soldado, ahora lo marcaba como traidor. Lo llevaron fuera de la ciudad y en una colina silenciosa azotada por el viento, fue ejecutado. Decapitado. Longino murió sin miedo, con los ojos levantados al cielo, repitiendo el gesto de aquel a quien una vez vio alzar la mirada y decir: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Sus restos fueron sepultados en Capadocia, y no pasó mucho tiempo antes de que la comunidad cristiana comenzara a honrar su memoria. Se contaban historias de sanaciones y milagros en su tumba. Su nombre vivió.
no como el hombre que clavó la lanza, sino como quien fue testigo de la verdad, como un hombre de fe y como mártir. Con el tiempo, la Iglesia honró su legado y lo declaró santo, San Longino. El que vio, el que creyó, el que entregó su vida por aquel que primero entregó la suya por él. Y no estuvo solo, hubo otros que debes conocer: Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Simón, Tadeo y Jacobo. Desde los estrechos caminos de Jerusalén hasta los rincones más lejanos del mundo, estos 12 hombres llevaron un mensaje tan poderoso que pudo desafiar a los gobernantes, derribar imperios y cambiar el curso de la historia. No llevaban armas, no formaron ejércitos, ni hicieron pactos con el poder. Solo tenían su fe inquebrantable en lo que habían visto y el valor para proclamarlo.